grabar. Bien, la idea es esta. Ustedes se acuerdan cómo era el algoritmo de ordenamiento. Teníamos un para y otro para adentro. Vamos a trabajar para con este ordenamiento, con estas em, técnicas de ordenamiento, pero en lugar de ordenar sobre un registro que está en un array, lo vamos a ordenar sobre un registro que está grabado en un archivo. Yo para eso, vamos a compartir la pantallita. Yo para eso tengo el Free Pascal. Vamos a cerrar, a ver cómo era file. Ahí está, ya lo cerré. Vamos a abrir uno nuevo y vamos a empezar a hacer un programa. En nuestro programa le vamos a poner program egg sort notch, el nombre que a mí se me ocurrió. Primero que tenemos que, para manejar el archivo y vamos a manejar información que no es solamente de los tipos, no es un archivo de enteros o un archivo de algún tipo básico, sino que va a ser un archivo de array, perdón, un archivo de registro. Entonces tenemos que definir algún registro. Vamos a suponer que lo hacemos, no sé, con qué registro de qué se les ocurre a ustedes para que podamos hacerlo. ¿Qué les parece? Vamos a tratar de esto. Yo necesito que ustedes participen. Así que abra micrófono y empecemos a hablar, porque si no, no sirve que yo hable solo, porque si no, para eso lo grabo y lo dejo grabado. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrá hacer? ¿Un archivo de qué? ¿De qué cosas se le ocurre que quieren? El anterior lo habíamos hecho con árboles, eran. De este, ¿qué lo podemos hacer? ¿Quieren que hagamos tipo una agenda? ¿Les parece? Como una agenda de como, Tipo como una agenda de tener una agenda de teléfonos y direcciones. ah, sí, eso podría ser, tiene cosas variadas. ¿Podría ser? Entonces vamos a definir cada elemento de la agenda, que será, ¿cómo le podemos llamar? Una persona. Entonces vamos a definir el registro, record. ¿Qué es lo que puede tener una persona? Un nombre, ¿No? Yo, dirección, epa, dirección. También va a ser un string. Vamos a decir que son string de 30 si le damos un tamaño fijo. el teléfono, Espera que vamos a poner acá 30. ah, Vamos a suponer que tenemos un teléfono que le vamos a decir que es un entero, ¿no? Y ahí le digo end. Entonces, ahí yo ya tengo el registro de lo que va a tener cada uno de los registros, ¿sí? Yo quiero, vamos a partir de la idea de que yo ya tengo un montón de gente grabada ahí. Y quiero, por ejemplo, ordenarla por, eh, vamos a suponer nombre. que, supongamos acá voy a poner, para que no sea fácil de manejarlo como tipo de dato, le voy a poner DNI, que sea un entero, y supongamos que yo lo quiero ordenar por DNI. Pero partimos de que ya existe en el archivo grabado en el disco la agenda con todos los registros de los DNI.
¿Ok? Y yo lo voy a querer ordenar de acuerdo al DNI. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerle, primero que todo, vamos a declarar variables. ¿Se acuerdan qué tenía que definir yo para poder usar el archivo? Profe, pero ¿por qué por DNI no por nombre? No, ¿Lo yo quiero lo quiero hacer ordenar? por DNI porque es más fácil comparar un DNI con otro. Por eso, cuando hago un Ah, sort, un ordenamiento, es más fácil ordenarlo cuando tengo un número. Por concepto, él en realidad es lo mismo. Por Tu eso nombre puse tendría el... que fijarte cada letra y todo eso, ¿no? ¿Cómo, O cómo? se puede, para ordenar por nombre tendría que fijarte siempre en uno de cada letra o se puede directamente, o sea, le compara el string entero. Podría que solo Claro, letras. por eso, para no meterme en esos líos, de si lo tengo que comparar por cada letra, si puedo comparar el string directo, si tengo que crear una función para comparar el string o qué, yo lo podría comparar, pero lo más sencillo, incluso más sencillo de ver, es decir, bueno, voy a comparar el DNI, que es un número, que no voy a tener ninguna duda de estas, de cómo compararlo. ¿Sí? Podría compararlo directamente con el string de nombre. Si quieren lo podemos ordenar por nombre, lo podemos ordenar por DNI, lo podemos ordenar por teléfono, por dirección, como quieran. Yo voy a suponer que lo ordeno por DNI porque si yo lo pienso desde el punto de vista de tener una agenda, si yo tengo a Juan López o lo tengo como Juani López, no lo voy a encontrar o va a ser distinto. Entonces, vamos a ordenarlo por DNI, que es una clave como una identificación más certera de la persona, ¿sí? Si no, después vemos cómo tendríamos que cambiarlo para hacerlo por nombre. Pero ¿qué voy a necesitar primero para poder usar un archivo? Nosotros ya lo habíamos visto en la clase anterior. Fíjense en el apunte de archivo en todo caso. Un archivo, el nombre del archivo, declaro variable del archivo. La variable del Sería archivo, sí agenda, señor. sí, Vamos a ponerle agenda y la declaraba diciéndole que era un file de de personas. persona. Persona. Bien. Entonces ahí yo ya tengo una agenda que es un archivo de persona. Para poder trabajar, voy a poner un persona uno y un persona 2 que sean del tipo persona, que en algún momento los voy a necesitar, ¿sí? Y voy a voy a usar, ¿se acuerdan que el ordenamiento tenía dos para? Entonces voy a crear dos variables, voy a usar una variable que voy a llamar y otra variable que voy a llamar x, para que sean las dos variables que voy a usar en el ordenamiento, ¿sí? Como variables enteras, que son las que uso como variables para recorrer del para, ¿sí? Estaba también un auxiliar, ¿no? Para, para que sea como el primero, Bueno, ahora vamos a ver, les voy a mostrar que en realidad no lo vamos a necesitar el auxiliar. Ahora lo vamos a ver el detalle. Entonces, una vez que termine todo esto, el begin, y empiezo a ejecutar. ¿Qué tendría que hacer al principio? Lo primero que tengo que hacer, abrir el archivo. abrir el archivo que sería el asignarlo, el assign. Sí. Esto era. Y el assign, ¿qué le tenía que decir yo? tenés que poner la ruta del archivo. Primero el nombre y después la ruta. Entonces le digo que le asigne a la agenda y acá iría la ruta que no me quiero complicar la vida y lo pongo así sencilla y le digo eh, agenda.dat para darle el nombre que va a tener en el disco, que se supone que ya existe.
Ojo con esto, porque yo estoy ordenándolo en base a un montón de registros que ya existe. Entonces, si ya existe, ¿qué es lo que tendría que hacer al principio para estar seguro de que empezamos al principio y que la Un voy a reset, acceder? Un reset reset. o Un reset. Un reset. Claro, un reset de agenda. Entonces ahí yo ya tengo agenda. No es un 9, esto es un paréntesis. Ahora sí. Una vez que hice el reset de agenda, se acuerdan que el ordenamiento eran dos para. Era un para que iba desde el primer registro hasta el anteúltimo y otro que iba desde el que estaba posicionado en el anterior más uno hasta el último. ¿Se acuerdan eso? Porque iba comparando el primero con el segundo, el tercero, el cuarto, así hasta el final. Después el segundo con el tercero, cuarto, así hasta el final y así. Y no llegaba hasta el último de todo porque no tenía sentido, porque era el anteúltimo, lo comparaba con el último y nada más. ¿Se acuerdan de eso? sí, Bueno, entonces ¿cómo sería? Sería for i sí, igual. ¿Cuál es el primero? 0. ¿Igual a 0? Igual a Pero, cero. Hasta. ¿Cuál es el Eh, último? el end of file. Creo. No, el end of file me dice sí o no si estoy en el Ah, último. claro, sí, te da un Pero El yo periodo. necesito file uno File que me size. dé size menos file el File file, size. size, sí, el sí, file file size. size. Cuando yo tenía cuatro registros, ¿se ven mis dedos? Cuatro Sí, registros. ¿Cuánto me dice file size? 4. 4. ¿Y este cuál es? ¿No? El cero, el uno, el 2 y el 3. Sí, O sea que en realidad el número del último es file size menos uno. ¿Ok? Entonces Sí. era file size de agenda. Ahora, yo lo tenía que hacer no hasta el último, que era el file size de agenda menos uno, sino hasta uno antes del último. Entonces por eso le voy a decir file size de agenda menos 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Es menos 2 porque es uno antes del último. Entonces de cero hasta el file size menos 2. Do. Después voy a poner acá begin y acá va. El otro for, que era for x, igual. Y arrancaba de i más uno, porque era el siguiente al que estaba considerando en el primero. O sea, si estoy considerando en el primero, estoy considerando el 2, va a ser del 3 en adelante. Si considero el 3, del 4 en adelante. ¿Está bien? Entonces era de i más uno hasta... Y ahora sí es el último de todo. Entonces es el file size de agenda menos uno, que ese era el último de todo. En ese caso, ¿qué era lo que tenía que hacer? Era comparar uno con otro. Comparar el que estaba en el i con el que estaba en el x y ver cuál era más grande. Para saber si estaban al revés, darlo vuelta. Ahora, yo tengo que comparar cuáles. Tengo que decir, si primero es, el primero es más vamos a 2. suponer que era el P1, la persona 1 punto DNI, era más grande que la persona 2 punto DNI. Pero acá tengo un problema porque no leí ninguna todavía. ¿Dónde tengo que leer la primera? Antes del segundo for, acá. ¿No? Entonces acá tendría que hacer el read. Read agenda, P1. Pero antes de leerlo tendría que haberme ido a posicionarme en la posición donde estaba eso. ¿Cuál es la posición? La posición I. Entonces, ¿con qué me posicionaba? Con el SIC. Sí, Sí. señor, con el SIC. Entonces hacía SIC agenda, I. Entonces ahí estoy en estas dos líneas que están acá. Me estoy posicionando en la posición I y leyendo en P1.
Entonces lo que tenía en I lo tengo en P1. Después, acá, lo que tengo que hacer es lo mismo, pero con la otra posición. Seek. Upa, perdón, ahora sí. Agenda, coma, P, X, que era el otro. Y después read agenda, coma, P2. Entonces ahora sí puedo comparar P1, que era el de Y, con P2, que era el de X. ¿Y qué sucedía? Si por alguna de esas cuestiones del destino estaban al revés, o sea que P1, que era el primero, era más grande que el P2, los tenía que dar vuelta, ¿se acuerdan? ¿Y cómo los doy vuelta? Vamos a poner begin. ¿Y cómo los Con un doy auxiliar. vuelta? Sin auxiliar lo puedo dar vuelta. Fíjense. ¿Qué tengo que Los hacer? Tengo pon- que buscar la posición I. Entonces vamos de nuevo. Seek, agenda, coma, la posición I. ¿Está bien? ¿Y ahí cuál tengo que grabar? Posición 2. El que estaba en posición 2. Entonces ahora le digo write, agenda, el que está en la posición 2. Y al mismo tiempo le digo seek, agenda en X y al revés. Write, agenda, el que está en la posición Y, que era P1. Y ahí lo estoy dando vueltas y no necesito un auxiliar porque tengo los dos en dos variables distintas. ¿Se ve? Sí, sí. Por último, cierro este que me debe estar faltando el den acá. Cierro este. Y acá con este end cierro este, el del for. Y con este end cierro el del otro for. Y creo que... Upa. Dije con end cierro el de este for. Y acá, si no me equivoco, termino todo y pongo en punto. Y ahí... Y esto estaría ordenando el archivo. Lo único que me falta, que me parece que estoy haciendo mal. A ver, yo leo P1 y acá cuando lo doy vuelta, en P1 tiene que quedar lo que estaba en P2, ¿sí? O sea que acá me falta todavía, como los di vuelta, me falta ponerle que P1 es igual a P2. Ahí está. Para que lo que... Porque tengo que darlo vuelta y después con la próxima, cuando llego a este end, acá, va a volver a cambiar X, pero no va a cambiar P1. Entonces con esto sí lo cambio a P1. ¿Se entendió? Sí. Como ustedes ven, no es complicado. Lo único que tenemos que tener en cuenta nosotros es esta cuestión de la inversión, que consiste en grabar el que leía acá allá y el que leía allá acá. Tengo que tener en cuenta que antes de usarlo tengo que leer uno cada vez que cambio la variable, o sea, cada vez que cambio la variable del for, tengo que volver a leer uno. Y lo otro que tengo que tener en cuenta es lo básico de un archivo, que es abrirlo, hacer los assign, los reset, y que me está faltando acá, tendría que venir acá y hacer el close del archivo agenda, ¿no? Para que quede disponible para el sistema operativo y cuando termine. Es importante que ustedes alcancen a ver que yo
a los archivos, le puedo aplicar los mismos algoritmos que usábamos con arreglos. Lo único que tengo que tener cuidado es estos detalles de que tengo que manejar un archivo. No estoy manejando este, un arreglo, sino que manejo un archivo, de tener en cuenta de cuándo era, cuándo no era, etcétera, etcétera. Que cuándo tengo que abrirlo para lectura, cuándo tengo que abrirlo para escritura y esas cosas. Esto voy a decirle que lo grabe. Le dijimos que era egg sort noche y lo grabé. Ahora yo lo que voy a hacer es voy a venir acá y lo voy a modificar esto y les voy a mostrar otro ejemplo. Modificar digo porque me voy a quedar con los registros, la definición de registro. Me voy a quedar con... antes que termine, ustedes me habían preguntado qué pasaba con si fuera por nombre. Bueno, si fuera por nombre, lo único que tengo que cambiar es esto. ¿Sí? Por nombre, por dirección, por teléfono, por lo que sea, tengo que cambiar cómo comparo, nada más. Todo lo otro sigue siendo exactamente igual. Fíjense que yo antes de grabar siempre tengo que ir y posicionarme a donde voy. Y siempre tiene que acordarse que el primero y el último eran en función del 0 y el último en función del file size. File size menos 1 me da el último de todos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok, entonces yo ahora voy a hacer esto. Voy a eliminar todo esto que está acá. Y vamos a tratar de ver. Vamos a dejar un poquito así de espacio ahí. Y en lugar de sort, vamos a poner una dicotómica. Yo para hacer una dicotómica, yo tendría que tener una clave. La clave me va a decir qué estoy buscando. Y a su vez, tengo que tenerlo ordenado. Supongamos que yo busco por DNI. ¿Se acuerdan que tenía que estar ordenado por DNI, no es cierto? Entonces voy a tener que tener un archivo con todas las personas ordenadas por DNI. Y entonces después sí, voy a poder ir y buscar de acuerdo al DNI. Entonces yo aquí tengo personas, tengo enteros, qué sé yo, pero tengo que tener uno. Voy a tener que tener un entero que sea el DNI. Le voy a poner clave para acordarme siempre que este es el que busco. Que sea el entero. ¿Mm? La clave vendrá de algún lado, se lo tendré que pedir al usuario o algo. Acá yo la voy a hacer de prepo, o sea, voy a imaginar que yo de alguna manera ya tengo la clave. Entonces yo digo que la clave que busco es la 44.900.922. Supongamos que ese fuera... Me va a dar un error esto si yo lo ejecuto así porque no puede ser entero tan grande un entero. ¿Mm? Pero no importa, vamos a imaginar de que es un entero que el número de documento entra en estos dígitos, como 4000 y entra. ¿Sí? Yo podría haber pensado que en lugar del DNI fuera el legajo. Pero imaginemos porque lo que me va a importar es el algoritmo. ¿Cómo era el algoritmo para buscar una búsqueda dicotómica? Parar en el medio. Más uno era. Tengo que tener un elemento mínimo, o sea, un límite inferior, un límite superior, ¿sí? Entonces acá en vez de ix le vamos a poner inferior y vamos a poner otro que sea superior y otro que sea medio, que son los valores que voy a trabajar yo. ¿Cuánto valía el inferior? Cuando apenas arranco.
Pero, 0. 0 porque es el valor más chico que tiene el archivo. ¿Y el superior? File size -1. Sí, señor. File size de agenda -1. Después de eso yo tenía que hacer una primera lectura para tener cuánto vale el medio. Y de ahí digo, mientras que el medio no sea el que yo busco y que el inferior sea más chico que el superior o que el superior sea, no sea más, ¿sí? Tengo que seguir buscando. Entonces le pongo. Primero vamos a hacer la lectura. Vamos a poner que el medio. ¿Se acuerdan cómo lo obteníamos al del medio? Era la semisuma, entonces es igual Era la a suma del inferior y el no, superior. más el superior, inferior Y más los más el superior dividido 2. Uso el div 2 porque es una división entera. lo del medio va antes ¿cómo se llama esto? Mientras. No, lo del medio lo dejo ahí ahora porque tengo que leer alguna vez. Entonces le voy a poner un sig de agenda, coma, medio y un read de agenda, coma, y vamos a poner P1. Entonces ahora en P1 yo ya tengo el medio. Ahora sí le puedo decir, mientras que, mientras que P1.dni sea distinto a la clave, porque si llega a ser igual que la clave ya lo encontré, ¿no es cierto? Entonces mientras que sea distinto de la clave y el superior sea mayor que el inferior, hacer ¿qué tengo que hacer? unir, Como dijo, Un if. era unir, era, me comparar. tengo que hacer un if y decir sí. Y ahora empiezo de nuevo. Si el P1, perdón, vamos a ponerlo más fácil. Si la clave es más grande que el P1.dni, o sea que el DNI del medio, ¿qué tenía que hacer? Si Era, era más grande, si era más grande la clave que el del medio. Ir restando uno al medio. Me tenía que quedar con el pedazo más grande. O sea, Ah, ir ¿qué, sumando uno entonces. qué cambiaba? ¿El límite inferior o el límite superior? El límite superior. anteriormente, Vamos de nuevo. Si la clave, o sea, yo tenía el primer registro, que era el más chiquito, tenía el del medio y tenía el último, que era el más grande. Cuando yo voy al del medio me dice, mira, la clave es más grande que la del medio. Me tengo que quedar con el pedazo que va desde el inferior al medio o del medio al superior. Del medio al superior. Entonces, ¿cuál de los dos cambia? el El inferior, inferior. El inferior pasa a ser el del medio. el inferior tiene que tomar el valor del Inferior medio, ¿no? tiene que tomar el valor del medio. Si no, el superior tiene que tomar el del medio, con un razonamiento totalmente similar.
Me olvidé el igualcito. Ahí está. Y ahí termina el if. Pero me falta ahora volver a leer el del medio ahora. Porque ahora yo cambié y me quedé con el pedacito así. Pero tengo que leer el medio de ese pedacito. Para No, leer el no medio era de de ese idioma pedacito, 1. tengo que volver a hacer esto. Encontrar el del medio, buscar la posición y leerlo. Estas tres líneas tengo que hacer de nuevo. ¿No? Sí, sí. Entonces vengo acá, hago esto que está acá. Y como corresponde me queda todo mal organizado, así que lo vamos a acomodar un poquito. Ahí está. Esto es así. Esto es agenda, no agenda. Agenda. Entonces, hago así. Y así. Entonces, vuelvo a leer el medio y una vez que termino de leer el medio, termino acá y fíjense, una vez que termina de leer el medio, vuelve a preguntar si este medio que acabo de leer es distinto de la clave y el superior, mayor, inferior. Y entonces vuelve a dividir. En el caso que el DNI sea igual a la clave o el superior no sea mayor que el inferior, ¿qué puede pasar? ¿Por qué el superior puede no ser igual al inferior? Ah, esto era medio más uno, era. Perdón, me estoy comiendo esto. El El inferior inferior era a medio 1 más uno y y el el otro era superior menos era 1. medio menos uno. Ahora sí. Entonces, en esto de dividir, podía ser que cuando llegué a dividir me queden los dos iguales o incluso que se mezclen, ¿no? Pero si el superior no sigue siendo igual al inferior, eso quiere decir que ya está. Que ese era el último que me quedaba por considerar. Y si no era igual a la clave, voy muerto. Entonces, acá al final de todo, yo digo if p1.dni igual a la clave, then, y por ejemplo, vamos a hacer un write, ¿no? Write, eh, Encontrado. Último. sí, está, o encontrado, como quieran decir ustedes, y si no, le pongo un write no está. ¿Está bien? Ahí, profe, en superior, mayor e inferior, le falta abrir un paréntesis. Me falta abrir el paréntesis, sí señor, gracias. Ahora sí. Y esto para ser más prolijo y que se vea mejor cuando uno lo lee, estaría mejor que fuera así, ¿no? Que le doy un espaciecito así para que la computadora no le importa el espacio, pero a mí sí cuando lo leo. Bien, entonces ahora, ven, yo tengo medio, inferior, superior, bla, bla, bla. Entonces vengo acá y todo esto que está acá es la búsqueda dividiendo por la mitad. Y salgo y puedo salir porque sea igual o porque no sea igual. En el caso de que sea igual, yo sé dónde va a decir que está. En el medio, en el valor que tenga medio. Ese es el registro que tiene el resultado. Y en el caso que no está, no está. No hay mucho que buscar. ¿Se ve cómo funciona el... Sí, sí. Acá le voy a decir que lo grabe como dico, no, dico noche. Listo. Entonces,
vuelvo a lo mismo, que es lo más importante de lo que nos estamos haciendo nosotros. Nosotros, los algoritmos que nosotros manejábamos, que eran ordenamiento y búsqueda, lo podemos hacer tranquilamente. ¿Cuáles eran las otras maneras de buscar que teníamos en los archivos nosotros? Perdón, en los arreglos nosotros. Secuencial. La secuencial, que ya creo que lo vimos cuando hicimos en la clase pasada, lo de los División árboles, relativa. y la relativa. La secuencial era simplemente hacer el mientras, o sea, empezar con un reset para ponerme en el primero y hacer un mientras que no sea fin de archivo y sea distinto. Y lo que hago es simplemente seguir un read en el medio, nada más. Entonces eso lee y sale por end of file, o sea, el fin de archivo, o sale por que lo encontró. Preguntaré algo parecido a lo que está acá, o sea, preguntaré como el if al final que tengo acá. Preguntaré si es igual a la clave, entonces lo encontré, y si no, no lo encontré. Y esa era la secuencial. Y la relativa era cuando yo directamente, yo sé qué registro es y quiero ir al registro. Supongamos que yo digo, bueno, eh, los tengo por orden de llegada. Y bueno, simplemente yo sé que el primero está en la primera, el segundo, entonces digo, bueno, quiero buscar el que llegó número 10. Entonces directamente voy al SIC al 10 y lo encuentro. Siempre esa es la más rápida. Pero todos los algoritmos, fíjense cómo los adaptamos muy fácil, con la misma lógica, como que ahora lo que estamos aprendiendo es a manejar con archivos. En realidad el algoritmo no lo estamos aprendiendo, ya lo manejamos de antes. ¿Se ve? Bien. Es muy importante que ustedes manejen bien los archivos, porque todo lo que vamos a hacer de ahora en más, que son los exámenes, vamos a empezar a ver exámenes finales. Es importante que en todos los exámenes finales ustedes lo manejen esto y puedan ser capaces de entender cómo manejar los archivos. No me interesa más que, vamos, que lo manejen conociendo 4 comandos. No necesitan muchos comandos. No hay. Era cuando hicimos el anterior, que usamos uno que no estamos usando ahora, porque suponemos que son todos archivos que ya están cargados. Pero teníamos un comando que era el rewrite, un comando que es el write, un comando que es el read, y terminamos. Eso es todo. ¿Sí? Fíjense que ahora lo que vamos a ir haciendo nosotros, vamos a ir tomando los ejemplos de estos archivos, de estos exámenes que usan archivos, vamos a tratar de resolverlo. Lo primero, lo más importante es, ustedes se dieron cuenta con los trabajos prácticos, que cada vez viene más complicado el enunciado porque tiene más ingredientes. No tenemos ni nuevos algoritmos ni nueva estructura de datos, pero son cada vez más complicados la lógica de lo que tenemos que hacer, cada vez más completa. Entonces lo que vamos a hacer es tomar algunos exámenes finales. Creo que ustedes tienen un conjunto de exámenes finales en el aula, ¿no? Creo que sí, yo estaba mirando recién, que hay unos finales resueltos como, a ver, examen Bueno, final, alquiler de auto, algo así. vamos a tomar algunos de esos exámenes finales, vamos a tomarlo, vamos a leer el enunciado y vamos a tratar de discutirlo, a ver qué solución le podríamos dar, cómo lo encararíamos y tratar de encontrar la forma de, aunque sea, encararlo, aunque sea de darle una forma a la solución del problema para que después ustedes puedan terminarlo, tratar de hacerlo todo entero. Y si ustedes van tomando cada vez más gimnasia, digamos, de encontrar cuál es la solución y manejan bien los algoritmos, van a ver que los tiempos cambian totalmente. Lo que nos llevaba muchísimo tiempo la primera vez, en la segunda, la tercera, la cuarta, cada vez lo vamos a ir haciendo más rápido.
quieren que miremos alguno de los... A ver, corro esto porque no veo nada. Ahí estamos. Eh, espérenme que voy al aula virtual. Vamos... Eh, no me acuerdo si estaba acá en práctica de estar, ¿no? Tengo las práctica 1, práctica 2, práctica 3. Y acá hay exámenes finales, ¿ven? Y acá tenemos los exámenes finales. Creo que algunos de estos ustedes habían estado haciendo eh, con Maya, ¿no? Creo que era de Alquiler aves. De vacaciones. aves. Claro, el de Aves y aves creo alquiler que lo habían vacaciones. hecho. ¿Qué Bueno, más? vamos a agarrar el que ustedes quieran. Hay algunos que no me acuerdo, así que los podemos agarrar directamente. Por ejemplo, agarremos eh, el de el de loteos, ¿sí? Ahora yo lo voy a abrir. Recuerden ustedes para la próxima clase, yo ahora lo vamos a ver un poquito por arriba, vamos a leerlo. Y la próxima clase lo leemos y lo tratamos de hacer entre todos. Como ven, es un examen que se fue tomado en alguna fecha, son todos exámenes reales. Todos los exámenes van a empezar diciendo que hay que hacer un diagrama Chapin y una programación Pascal con diseño descendente, o sea, trabajando con módulos o trabajando con funciones y procedimientos y tratando de tomar un problema complejo y desarmarlo en problemas más sencillos. ¿Se acuerdan ustedes de que eh, teníamos que ir haciendo el diagrama Chapin sí o sí y de la programación Pascal lo más que puedan? Lo mínimo que se le pide es que de la programación Pascal tengan toda la declaración de funciones y procedimientos y estructuras, por ejemplo, si tienen alguna estructura de tipo registro, ¿sí? O arreglo o lo que sea. O sea, la declaración de variables y los encabezados de todos los procedimientos y funciones. Esto va a trabajar de una empresa sobre una empresa que vende lotes de terreno. Tiene un archivo que se llama lotes.dat que está ordenado en forma ascendente por número de lote, según lo que dice acá. Un número de lote que es un string de 6, una cantidad de metros cuadrados, precio por cada metro cuadrado, un pago contado con un porcentaje de descuento, o sea, este pago contado es un porcentaje de descuento, un anticipo por pago en cuotas, cuál es el porcentaje del anticipo, y si está vendido o no. ¿Sí? Profe, una pregunta. Diga. Cuando dice que cuenta con un archivo así, por ejemplo, lo que sin decir nada más, ¿se considera que el archivo ya tiene datos o que está vacío? O que hay que crear el archivo. Crearlo Normalmente ya no cuando dice que se dice, cuenta. no, normalmente cuando dice se cuenta es porque, o cuenta, es que ya lo tiene el archivo. Y se supone que puede estar cargado. Debería estar cargado. Se solicita que se pueda hacer una consulta, venta y listado. Cuando habla de que se hace un diseño así, quiere decir que habrá un menú donde puedo poner estas letras, ¿sí? Cuando hago una consulta es porque quiero una información sobre lotes, ingreso un monto máximo que quiero pagar del lote y un monto, o sea, yo digo no voy a pagar más de 5.000 pesos, por decir un número cualquiera. Y entonces me va a listar todos los que valgan menos de eso. Entonces, me pide el monto máximo y muestra por pantalla todos los lotes con todos estos datos que tiene el lote, ¿sí? Todos los datos que están acá abajo, todos estos datos del registro de lotes que no estén vendidos, o sea que acá el último vendido tiene que estar en N, cuyo importe sea menor o igual al máximo.
dicho monto lo genera una función que se llama valor. ¿Por qué? Porque acá no hay ningún lugar que diga el monto, cuánto vale. Hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Precio, Bueno, super oscuro. precio por metro cuadrado por metro cuadrado. Precio, claro, el precio por metro cuadrado por la cantidad de metros cuadrados. Entonces habrá una función que devuelve el valor en función de esos valores. Para la venta, esto para comprar. Cuando vos querés vender, se le pide los datos de el nombre del cliente, el número del lote y la forma de pago. Contado o anticipo. Perdón, consulta, no compra. Consulta y venta. O sea, él consulta a ver qué es lo que hay para comprar y en la venta lo compra. Entonces, se le solicita el nombre, el número de lote. ¿Se acuerdan que está ordenado por número de lote? Me pide el número de lote y la forma de pago, contado o anticipo por cuotas. Entonces, va y busca, cuando lo encuentra, en forma dicotómica, porque dijimos está ordenado, verifica que no esté vendido. En el caso que esté vendido no se puede hacer la venta y avisa. Pide la confirmación y cuando se vende el lote, cambia el campo que dice vendido a vendido, digamos, ¿sí? Y genera en el archivo clientes un registro donde el archivo de cliente tiene el número de lote, el nombre del cliente, la forma de pago y el monto pagado. El monto que deberá pagar depende de lo que diga la función valor y lo que entregue, aplicándole el porcentaje de acuerdo a si compró por la opción de pago contado con este porcentaje y si el anticipo por pago en cuota, el porcentaje del anticipo. ¿Se ve? Sí, sí. Y después la opción L, que es listar, que va a listar todos los que estén en este archivo clientes. ¿Sí? Mostrando al final el total del dinero recibido, que será la suma de todos los montos pagados. ¿Se entiende cómo es el enunciado? Yo la parte de, no entiendo cómo sería la parte de crear un nuevo registro en el archivo cliente. No, no entiendo esa parte. En la venta. ¿Cómo sería? Sí, sí, lo último sería. Bueno, pide el dato de el número de lote, pide el nombre del cliente y en función de la forma de pago que elegiste, si era contado o un anticipo, va a buscar el número de lote, saca la cuenta, cuánto es por contado o por anticipo lo que vos tenés que pagar, y guarda el registro con el número de lote del cliente, en la forma de pago que elegiste y cuánto era ese importe que pagaste. Sí. Lo dicho todavía la parte de generar en el archivo existente, o sea que hay que agregarle un nuevo apartado que sea. Hay que agregar un eh, nuevo ah, registro al archivo. sí, Entonces listo. tenés que ir al último lugar y guardar uno nuevo. Sí, listo. Sí, Ahora, entendí. este es el enunciado. Yo lo dejo para la próxima. En la próxima clase vamos a trabajar con este enunciado y tratar de llegar lo más que podamos en la hora de clase. Ustedes léanlo de nuevo antes de la clase para por si tienen alguna duda o algo y lo volvemos a mirar. ¿Les parece?